pues es un gusto poder estar aquí, pues con el ánimo, ¿no?, de compartir la palabra del Señor, pero también de escuchar, pues de ustedes, ¿no?, de estos estudios que definitivamente tienen, pues la intención de que el taller de evangelismo sea una herramienta útil para nosotros. Así como estamos, como están ustedes, vamos a pedir que por favor me acompañen en una oración rápida. Bendito Dios, gracias Señor por esta mañana y por darnos, Dios, la dicha de poder estar reunidos como tus hijos, Señor, para escuchar tu palabra. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos y visitantes que están aquí, Dios. Pon en todos ellos, Dios, un corazón dispuesto a escuchar tus mandatos, Dios. Una mente, Dios, libre de cualquier distracción, Señor. Y también, Dios, un corazón libre de cualquier tipo de orgullo o de ego. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tu voluntad. Y no solamente a entenderla, pero también a ponerla en práctica. Bendice a tu siervo, Dios. Que no sea palabra mía la que se exponga hoy, Dios, sino solamente tu voluntad. Te agradecemos y te pedimos todo esto, pidiéndotelo y orando en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Bueno, me gustaría empezar, hermanos, preguntándoles, ¿qué vimos la semana pasada? ¿Qué recuerdan que vimos la semana pasada? ¿Es taller de evangelismo? Claro que sí, pero no voy a pasar las diapositivas hasta antes de escuchar. ¿Qué recuerdan de la semana pasada? ¿Qué estuvimos estudiando? A ver, hermano Omar. ¿Las? La filosofía cristiana del liderazgo. No, hermano. Las actividades fundamentales. No, eso es del taller de liderazgo. Vamos al taller de evangelismo. A ver, Lilian. Ok, ¿por qué es importante evangelizar? Esa era la pregunta fundamental de este estudio, ¿no? ¿Por qué es importante evangelizar y ser partícipes del evangelismo? ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos dos razones únicamente, porque vimos una parte introductoria bastante amplia. Hicimos algunas preguntas, ¿no? Es un mandato. Es un mandato, ok. ¿Qué más? ¿Qué más vimos la semana pasada? ¿Cuál fue la razón número uno? ¿Alguien recuerda? Hacíamos esta pregunta, ¿no? ¿Está listo para salir a evangelizar? Y luego preguntábamos, si usted no desea participar, ¿cuál es la razón? Porque si usted no tiene el ánimo de participar, debe haber una razón, ¿no? Y después preguntábamos, o más bien dicho, después intentábamos responder por qué si hay que salir a evangelizar. Entonces, la número uno, hermana Rubí. Porque tenemos responsabilidades como centinelas, Ezequiel 3:17. Veíamos este texto en Ezequiel, ¿no? Donde el Señor le dice al profeta que si no sale a predicar, pues, y no le avisa a los malos, a los malvados que tienen que cambiar su vida, ese malo, esa persona que no cambió su vida, pues definitivamente va a ser juzgada. Pero ¿de quién va a demandar la sangre el Señor? De nosotros que no hicimos nuestra parte, ¿no? Y eso lo vimos por acá en Ezequiel, ¿no? Este texto. Y decíamos, usted reemplaza esa palabra hijo de hombre por su nombre. Poníamos, ¿no? Ponga ahí Ricardo, Antonio, César, Daniel, Rosa, Janet, Imelda. Ponga ahí el nombre de usted y luego lea el texto. Te he puesto sobre centinela, sobre la casa de Israel. Si no adviertes a los malos, tú vas a ser responsable de esa sangre. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? Dice el Señor, yo te mandaré su sangre de tu mano, porque tú no obedeciste esto que tienes que hacer. Entonces, eso vimos como primera razón. ¿Cuál era la segunda, hermanos? ¿Cuál era la segunda razón? ¿Alguien se acuerda? A respuesta a una invitación, ¿no? El Señor Jesús es el que nos está diciendo. Y oí la voz, Isaías capítulo 6, versículo 8, de aquel que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Nosotros está hablando de los que están en el cielo. ¿Quién irá como mensajero del mensaje que hay en el cielo? ¿Qué respondió Isaías? Ven aquí, Señor, envíame a mí.
usted a esta pregunta? No, Señor, ahí hay otros, envíalos a ellos. Porque podemos hacerlo, ¿no? Porque decíamos, la pregunta con la que iniciamos este texto es, si usted no desea salir a evangelizar o no quiere evangelizar, ya sea en los eventos de la iglesia o fuera de los eventos de manera personal, la pregunta es ¿por qué no? Bueno, hagas esa pregunta y después hagas esta pregunta, ¿qué le respondería el Señor? ¿Le respondería, aquí estoy, Señor, mándame a mí? ¿O le diría yo, ahí hay otro, manda al otro? Porque muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Yo decía, ponía este ejemplo, ¿no? Yo tengo 10 años de bautizado. Hay otros que tienen 20, otros 30, otros tienen 15, otros tienen 1 año de bautizados a lo mejor. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos respondido a esta invitación de manera como lo estaba yo mencionando? No, yo no soy el adecuado. Ahí hay más. Hermano Ricardo. Romanos 10:15, hermano, dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces esto, hermano, no es de ministros, no es de todos. Es de todos, exactamente. Es un mandato a todos. Ok. Bueno, me gustaría que tomen sus notas, hermanos, porque la próxima clase vamos a preguntar otra vez 1, 2, 3, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Y entonces el día de hoy vamos a seguir avanzando con este estudio, hermanos, y vamos a ver más razones por las cuales sí deberíamos ser partícipes del evangelismo. No nada más, otra vez voy a repetirlo varias veces, no nada más en el evento que está organizando la iglesia, sino de manera regular en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué otra razón se les ocurre antes de pasar, hermanos? Ya vimos que el Señor va a demandar de nuestras manos, la sangre de aquellos que pudieron escuchar el evangelio, familiares cercanos, amigos, gente con la que convivimos, y no lo hicimos. Ahí dice bien claro la palabra de Dios. Lo segundo es porque ¿a quién va a enviar el Señor? Pues aquí estamos nosotros, ¿no? No hay ninguna razón para la cual decir no. ¿Qué otra razón se les ocurre? Ya nuestra hermana dijo que es una obligación, ¿no? Es un mandato. Es un mandamiento, ¿ok? Aparte de eso, hermano Ricardo. 1 Corintios 9:16. A mí las preguntas me gusta responderlas con versículos. Adelante, hermano. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, ahí está la palabra, necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Hay una necesidad, ¿no? Gracias, hermano Ricardo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más se les ocurre? Bueno, hermano Daniel. También, aparte de mandamientos o una obligación, también es por amor, Dios, y ese amor también es de Dios hacia nosotros. Dios nos pide que nosotros tenemos que corresponder a ese amor con más amor hacia los demás. Gracias. Ese debería ser la principal motivación, ¿no? Lo vamos a ver hoy, pero más adelante, gracias, hermano. Vamos a continuar entonces con este estudio. Y mire, este número 3, ¿por qué sí salir a evangelizar? Número 3, anótenlo los que estén tomando notas. El grito, la solicitud, la petición, yo lo puse como grito porque se oye más dramático, ¿no? Pero imagínense los que necesitan encontrar al Señor. Y vamos a leer este texto. Vamos a pedir a nuestro hermano César, por favor, si nos puede dar a leer aquí. Hechos 16, 9 y 10. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Gracias, hermano. Mire, este texto, el escritor de Hechos está narrando. Dice que cuando por la noche se le mostró a Pablo una visión, ya era de noche. Acuérdense que ellos se la pasaban todo el día, pues, predicando, ayudando a las iglesias que iban saliendo a fortalecerse, etcétera, ¿no? Pero aún así, después de la noche, dice que a Pablo se le mostró una visión y en esa visión había un hombre. Este hombre
ponga usted el nombre de una persona que usted conoce, que no se ha bautizado aún, pero que sabe que usted tiene que predicar. Esa persona, en este caso de Macedonia, estaba de pie y no nada más le decía, le suplicaba. Por eso puse ahí un grito, ¿no? Una súplica. Pasa a Macedonia y ¿qué? Ayúdanos. ¿A qué, hermanos? De acuerdo a ese texto, ¿qué les estaba pidiendo que hicieran? ¿Cuál era la ayuda que necesitaban? ¿De dinero? Había gente enferma. Anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. Eso era lo que quería. Eso era lo que piden muchos. Muchas veces nosotros somos un poco reacios, ¿no?, a compartir la palabra de Dios, porque pensamos que los otros no nos quieren escuchar. Y eso es natural, ¿no? Cuando hacíamos la pregunta la semana pasada, ¿por qué no desea participar por él? Y decía que a veces daba pena, teníamos miedo al rechazo, a que la gente nos diga, no quiero escuchar la palabra, no quiero saber nada de religión, a que nos juzgaran inclusive, ¿no? Yo conozco gente que tiene la firme creencia de que todos los cristianos son gente que se beneficia monetariamente de las personas, ¿no? ¿Ha visto usted estos ejemplos? Digo, malos ejemplos, ¿no? De estas iglesias en Brasil, ¿no? En otros países tienen aviones privados y todo lo obtienen, pues, engañando a la gente, ¿no? Cosa que ya estaba profetizada en las Escrituras, que iba a haber personas que se iban a beneficiar de eso. Y hay gente que cree eso y a veces tenemos miedo a que nos digan eso. Tenemos miedo a que nos juzguen o que tomen ejemplos de otros lados para decir todas las religiones son iguales, ¿no? Sabemos que hay otros lugares donde pues, hay muchos casos, ¿no?, de gente malvada que ha utilizado la religión, la fe, no solamente para beneficiarse, sino hasta para cometer graves delitos. Pero cuando nosotros pensemos eso, hay que pensar que también hay otras personas que necesitan que se les hable de Dios. Nosotros hacíamos un ejemplo, ¿no? Usted está aquí hoy, hermano, los que somos bautizados, está aquí sentado hoy porque alguien le habló de las Escrituras. Hubo alguna persona que se tomó el tiempo, el esfuerzo, la delicadeza, y déjeme decirle que esa persona que rechazó ese llamado, muchas veces fuimos nosotros. Póngase a pensar la persona, predicador, hermano, lo que sea, que le habló primero, quizá ya había escuchado usted de las Escrituras, pero que le empezó a persuadir, ¿no? Oye, te tienes que bautizar, porque es algo que dicen las Escrituras. Y quizá usted lo primero que pensaba en su corazón, no, yo no necesito eso. Yo me acuerdo un hermano, ¿no?, que allá en Tampico, le tengo mucho aprecio porque fue una de las personas que estuvo ahí insistiendo, ¿no? Pero yo me acuerdo que siempre me decía los domingos, ¿no? Yo iba ahora sí como oyente, como un visitante, y me acuerdo que siempre me decía, me gustaría platicar contigo, ¿no? ¿Cuándo tienes un tiempo para que vayamos y platiquemos? Y yo siempre le decía, no tengo tiempo porque ya tengo planes, ¿no? Saliendo de la iglesia tengo que salir. ¿Y cuántas veces cuántos ejemplos como ese no hemos hecho nosotros mismos, todos los que estamos aquí? Que alguien nos decía, no, ahorita no puedo, después, en otro momento, ahorita estoy bien, más adelante, ¿no? Cuando somos jóvenes siempre pensamos que estas cosas son para después, cuando no sabemos cuándo va a venir el Señor y hasta cuándo vamos a tener vida y oportunidad, ¿no? Entonces, nosotros en algún momento fuimos aquellos que decíamos, quizá no abiertamente, no lo expresábamos de labios, pero necesitábamos conocer al Señor. Necesitábamos que alguien nos ayude, como en esta visión Pablo escuchó, ¿no? Ese hombre le dijo, ven, ayúdanos. Lo que necesitaban era anunciarles el evangelio. ¿Alguien se acuerda de Cornelio? ¿Bueno, Ricardo? Cornelio era el centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Cómo llegaron los hermanos de ese momento a Cornelio? ¿Se acuerdan? Recibió una visión, un llamado del Señor, tanto de Cornelio como de apóstol Pedro. Y era básicamente igual a esto, ¿no? Sí. Necesitamos escuchar. Y hay otros ejemplos en las Escrituras de personas que necesitaban escuchar. ¿Se acuerda usted del ejemplo de Jonás?
¿Cómo se llamaba la ciudad donde Jonás fue enviado a predicar? Nínive. ¿Alguien recuerda cuántos habitantes había ahí? 120,000. Más, no, eran más. Era algo de más, alrededor de 1 millón, ¿no?, de personas. Eran muchas personas. ¿Y cuál era el destino que Dios tenía preparado para esa ciudad? No, destrucción. ¿Por qué? Porque esa ciudad era una ciudad llena de pecadores, gente que no quería escuchar las enseñanzas de los profetas de aquel momento. ¿Y para qué lo envió Dios a Jonás? ¿Cuál fue la tarea de Jonás? Que se salvara. Dijo, ve y predica para que se salven. Si se arrepienten, no va a pasar nada, pero si no se arrepienten, ¿qué dijo? Voy a destruir toda la ciudad, todas esas personas iban a morir. ¿No será que esas personas necesitaban ayuda? Esas personas necesitaban ayuda. Jonás no quería, como quizá a veces no queremos nosotros, ¿no?, ir a predicar. No, ¿yo por qué? O incluso, que a mí me parece muy, una actitud muy insolente, ¿no?, de Jonás al principio. ¿Por qué los vas a salvar si son bien malos? ¿No? Mira cómo son malvados, no aman al Señor. ¿Por qué merecerían salvarlos? ¿Para qué voy a ir yo a anunciarles? Es una actitud insolente, ¿no? Porque si el Señor le dice, ve y predícales a ellos, ¿quién era Jonás para juzgar a quién debería predicar? Ahora yo les hago la pregunta, hermanos, ¿no será que a veces tomamos esa actitud como la de Jonás? ¿No les parece que a lo mejor a veces decimos, pero ¿por qué voy a ir yo? Que vayan otros. Yo tengo cosas que hacer. Esas personas ni siquiera me van a escuchar porque son malos. No conocen al Señor y a veces nos sentimos como que somos mejores, ¿no? Por sí conocer al Señor nosotros y los demás, ¿no? ¿No será que hay personas que necesitan ser guiadas al Señor? Hace rato nuestro hermano Daniel mencionó algo importante, ¿no? El amor. Hay una serie de estudios que hace tiempo yo estaba pues estudiando, ¿no?, valga la redundancia, y me gusta mucho el título. Ojalá después tengamos tiempo aquí de impartirlos en la iglesia. El título de esa serie de estudios, que es bastante largo, se llama El amor es cosa seria y sigue siendo primordial, cosa que a veces nos olvida, porque a veces básicamente lo que tratan en sus estudios es que a veces hacemos las cosas por hacerlas, se nos olvida lo principal, que es el amor, como bien dijo nuestro hermano. Entonces, será una buena razón, hermanos, para salir a evangelizar, ya sea en este evento o de manera cotidiana, que haya personas que necesitan ayuda. ¿Será bueno? ¿Qué pasó después en Nínive? ¿Qué pasó cuando escucharon lo que Jonás tenía que decir de parte de Dios? Se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? No destruyó la ciudad. Era una ciudad que estaba destinada al mismo destino que Sodoma y Gomorra. Destrucción total, los iba a borrar del mapa. Esta ciudad se salvó por una persona que tenía una obligación, un mandato de ir a predicar y que no quería. No quería. Vamos a pensar en nosotros mismos, hermanos. Nosotros quizás somos ese instrumento que a lo mejor no queremos por X, Y, Z o W razón, pero que Dios nos ha puesto para hablarle a otras personas, y quizá de la boca de usted, hermano y hermana, una persona se pueda salvar. Quizá de su no querer y después, bueno, vamos a hacerlo, quizá una persona pueda salvarse. A lo mejor en meses esa persona va a estar aquí sentada. Y quizá, como hemos visto muchos, de una persona se bautiza el esposo, luego la esposa, luego los hijos, luego vienen los tíos y la congregación se llena. Esa es la obra del Señor, ¿no? Así que, como conclusión de este punto número 3, cuando usted sienta que no es necesario
que usted, no piense en los demás, cuando sienta que no es necesario que usted vaya a evangelizar, porque hay otros, porque no es el momento, porque no está preparado, porque tiene cosas que hacer, por lo que sea, piense que usted tiene acceso, solamente usted, cada uno de nosotros, solamente usted tiene acceso a algunas personas que ninguno de los demás tenemos acceso, porque son sus relaciones cercanas, ¿no? Solamente usted tiene acceso a esas personas que tienen una gran necesidad espiritual. Esas personas espiritualmente quizá le están gritando, así como esa visión, tanto la de Cornelio como esta que se expresa de Pablo, ¿no? Ven y ayúdanos, ven y ayúdanos, no los dejes esperando, no los ignores, porque quizá puede ser como ese pueblo de Nínive. ¿Se pueden salvar? Claro que sí, porque pues Dios es el que da el crecimiento, ¿no?, de esa palabra que se implanta en nuestros corazones. Vamos a seguir avanzando. Entonces el punto número 3, ¿cuál fue? El grito de los que necesitan encontrar al Señor. Ese grito es: ayúdanos. Número 4, otro grito, otra súplica, pero esta vez de los que están en el lugar de tormento. ¿Quién se acuerda de la visión de el rico y Lázaro, o de esta escritura tan reveladora, ¿no?, de rico y Lázaro? Hermano Ricardo, háganos un resumen rápido de esta parte. Bueno, en ese texto yo lo utilizo cuando me preguntan de qué pasa después de la muerte. Okay. Y es el texto clave, base para explicarles. Y a modo de resumen, hermano, es de que obviamente el Lázaro era un pobre, era un mendigo, y el rico, bueno, pues era un fariseo rico que siempre hacía fiestas, comidas. Y bueno, ambos murieron. Uno fue llevado arriba en el seno de Abraham, o el paraíso, y abajo fue llevado el rico, en el lugar, en el Tártaro, o lugar del tormento. No es el lago de fuego, donde muchos piensan, no, es que ya se fue al infierno. Está en el lugar de los muertos, llamado el Hades, o el Seol, en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente, hermano, cómo está ese lugar, y lo especifica claramente, y hay una gran cima, porque no pueden pasar ni de uno ni de otro. Ahí nos aclara que, pues tampoco no vemos fantasmas de un familiar que murió y se nos apareció, no existen, hermano. Claro, quien se aparece son los demonios. Okay. Entonces, ahora, ese también, hermano, no quiere decir, porque mucha gente se confunde, dice, entonces los pobres van al cielo y los ricos van al infierno. No, el lugar del cielo es para todos, también el lago de fuego es para todos. Gracias, hermano. Esta es una parábola del Señor Jesús. Por cierto, es la única parábola que tiene nombres propios, ¿no? O en este caso Lázaro, ¿no? Siempre es que un padre, una persona, etc. En este caso, en esta parábola están estos dos personajes. Una persona rica, que no tiene nombre, vamos a llamarle el rico nomás, y Lázaro. Lázaro era una persona que sufrió aquí en la tierra, de acuerdo a esta parábola, y esa persona sufrió tanto, pero era una persona recta, ¿no?, que sufrió tanto, cuando murió fue llevado al cielo. Dice el texto en esta parábola, el seno de Abraham. Esto lo puede leer en Lucas capítulo 16, a partir del 19 y hasta el versículo 31. Entonces, ¿qué pasa? Había otra persona que era rica, de bienes materiales, era una persona rica, y esa persona, pues ahora sí que vivió la vida a lo grande, ¿no? Con sus riquezas vivió destrampadamente, pero nunca vio por Lázaro, que era el rico. Resulta que estas dos personas mueren, y aquí viene lo importante, hermanos. Estas dos personas mueren, son juzgados de acuerdo a cómo vivieron cada uno, y después son llevados a donde les corresponde después de ese juicio. Lázaro fue llevado, dice, al seno de Abraham, el paraíso, y el rico fue llevado al lugar de tormento. ¿Cómo conocemos ese lugar de tormento?
¿Cómo? El lloro y el crujir de dientes. Ahorita vamos a ver eso, gracias hermano. ¿Qué otro lugar tenemos para ese lugar de tormento? ¿Qué otro sinónimo le conocemos? El infierno, ¿qué más? El lago de azufre, ¿no? Etcétera, hay muchos, pero básicamente es lo contrario del cielo. Y fíjese lo que pasó cuando esta persona rica se dio cuenta que estaba en el infierno eternamente, porque hay quien, a lo mejor sin conocer la escritura, piensa que uno muere y ya no va a pasar nada, y ya moriste y ya no hay nada, por un tiempo quizá, después van a ser juzgados todos, y después todos van a tener vida eterna, tanto buenos como malos van a tener vida eterna. Los buenos en el paraíso, ¿no? Con el Señor, con Dios, y el Cordero que está a la diestra del Padre, y los malos ¿a dónde? A ese lugar de tormento eternamente. De acuerdo a lo que dice esta parábola, este hombre rico vio que estaba ahí y vio que su tormento era mucho, tanto que le decía: manda a Lázaro a que moje con un trapo, pues, mi lengua. Imagínese el calor que debe haber ahí, ¿no? El tormento que trata de describir esta parábola. Con que la moje en la punta de mi lengua, con eso me doy por satisfecho. Eso es lo que suplicó esta persona que se dio cuenta. Y le dijo: bueno, pues tú ya tuviste tus bienes en tu vida, ¿no? Quisiste vivir como quisiste, ahora tienes lo que te corresponde, básicamente. Y Lázaro también, Lázaro está siendo consolado. Pero fíjese la parte importante en el versículo 26 y 27. Dice la escritura, versículo 27. Entonces, cuando le dijo: no, nadie puede cruzar, Lázaro no puede ir de aquí para allá, ni tú de acá para acá. Es decir, nadie puede pasar del infierno al cielo y del cielo al infierno, porque hay un gran abismo. Y le dijo, entonces el rico: te ruego pues, Padre, que lo envíes, o sea, a Lázaro, a la casa de mi padre. Su padre no había muerto, el que estaba muerto era él y ya estaba en el infierno. Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también al lugar de tormento. Fíjense este llamado, ¿no? Te ruego que envíes a los que están vivos. Acuérdense que este es taller de evangelismo. Y esta persona que ya está en el lugar de tormento le está rogando: por favor, envía a alguien, a los vivos, a mis seres queridos vivos, a que alguien les prevenga. ¿Para qué? Para que no vengan a este lugar de tormento, porque esa persona se dio cuenta en esta parábola que ese lugar de tormento era terrible y era eterno. Pongámonos en ese lugar, Dios no lo quiera que lleguemos a ese lugar nunca, pero imagínese eso. ¿Usted se preocuparía por sus seres vivos, que están vivos todavía? ¿Le gustaría que vayan a ese mismo destino? ¿Qué es lo que más rogaría? Yo mencionaba, ¿no?, que en mi experiencia personal, yo le decía a este hermano: no, hermano, después hablamos, ¿no? O bueno, no era, en aquel entonces no era hermano todavía. Pero yo le decía: no, hombre, después hablamos. No, el otro domingo. No, que esto. Y así pasó mucho tiempo, ¿no? Si yo hubiera pasado por eso, yo hubiera dicho: manda a ese hermano a que le hable más, que insista más, que vaya, porque yo ya sé que por ignorar esas palabras, ¿dónde estoy? Y esa es una razón para salir a evangelizar. Póngase a pensar lo que va a pasarles a esas personas que usted quiere, que usted ama, que usted desea que no pasen por eso. ¿No será bueno, hermanos, que vayamos a predicar para evitar el sufrimiento de otros por la eternidad? ¿Qué opinan, hermanos? Ana Rubí. Sí, no, definitivamente. Nosotros tenemos ahorita la oportunidad de evitar todo esto. Tenemos, fíjense las palabras de la hermana, tenemos la oportunidad de evitarlo todo eso. Hermano Ricardo. Sí, hermano, nuevamente, bueno, la semana pasada este coro del canto 229, el coro que dice:
tú sabías que andaba mal, tú sabías que andaba mal, y nunca me hablaste a mí. Impresionante ese poder. Vamos a poner un ejemplo, hermanos, una parábola más, ¿no? Supongamos que el Señor viene por segunda vez, hay un juicio y usted se va al cielo. Y estando en el cielo, usted está buscando a su familiar, a su amigo, a su amiga, a su pariente, y no los encuentra. Encuentra a muchos, pero a esa persona especial no la encuentra. ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está esa persona? Si nada más hay dos lugares a los que pueden ir. Está en el infierno, en el lugar de tormento. ¿Cómo se va a sentir ahí, hermano? ¿Cómo se sentiría? Muy triste. Usted va a sentir, Arrepentida de no ¿por qué no hice eso en ese momento? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no hice lo que me correspondía? Eso puede pasar. Hermana Emma. Recuerdo de cuando fuimos en Agua Azul, el hermano de Monterrey explicaba sobre ese lugar de tormento, en donde nada más con el puro olor a azufre, él decía el sufrimiento. O sea, una cosa, estaban en otras hermanas, una cosa dolorosa. Nada más con estar oliendo ese líquido, el azufre, y el puro vapor que te está dando, porque todo lo explicó el hermano ahí en la pantalla, como una cosa tremenda, de dolor, porque las personas piensan que no van a sufrir, pero es nada más con el puro olor, que es horrible el azufre. Y dijo el hermano, ¿saben qué es el azufre? Es cuando ustedes prenden un cerillo y ese humito que sale, que huele bien feo, ese es el azufre. Digo, pero unas cantidades tremendas. O sea, Así es. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar alguna vez en Pemex, ¿no? En mi caso, ahí se sintetizan muchos químicos, ¿no? Y uno de esas cosas, digamos, productos que salen de la destilación del petróleo es el azufre. Y el aroma, o sea, solo olerlo quema por dentro la nariz, quema obviamente los pulmones cuando es cantidades mayores. Entonces, la Biblia describe ese lugar como el lago de azufre. Imagínese, ¿no? ¿Cómo ha de ser? Hermano Antonio, ¿vas a comentar algo? ¿No? Hermano Ricardo. Sí, hermano, bueno, es que es dependiendo, hermano. Porque si uno está en el cielo, como usted lo dice, hermano, es dependiendo. Lo que vimos en Ezequiel 3, el Señor va a demandar con nuestra sangre al que no la hablamos. Claro que yo me voy a sentir triste, pero me voy a sentir en el sentido de que sí le hablé a por ejemplo un familiar, le estuve hablando, le estuve invitando, todo esto. Si la decisión de esa persona, de mi familiar, es decir, no, yo respeto a tu religión, yo respeto a la mía, como me han comentado. Hermano, no hay más que hacer. Hay una prédica que se llama "Usted no tiene que", pues esa persona pues se dijo no. Claro que me voy a sentir triste porque dije, pues no la hablé, pues, pero a la vez, hermano, pues sí, o sea, ahora sí, pues sí, puedo decir, estoy con el Señor, pues, pero si yo no le hablé a ese familiar, hermano, y el Señor me demanda la sangre de esa persona, a lo mejor no voy a estar yo en ese lugar en el cielo, hermano. A lo mejor Es voy a posible, estar ¿no? en el infierno. Así es, pues dice la Escritura que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, vamos a ver la conclusión del punto 4. Hermano Dani, ¿puedes ayudarme? Cuando sienta que no quiere evangelizar y que tal vez no tiene mucho sentido salir con la posible baja respuesta, piense que quizás hay alguien desde ese lugar de tormento que tiene familia y que está rogando. Háblenles, adviértales, por favor, que alguien vaya. ¿Cómo no vamos a ir? ¿Cómo vamos a ser tan indiferentes? Cuando un pecador se arrepiente, todo el cielo se regocija. Entonces, esta es una razón más, gracias hermano, es una razón más, como decía nuestro hermano Ricardo, si nosotros le hablamos, pues bueno, pero ¿qué tal que no lo hemos hecho? Este supuesto es que no queremos hacerlo, ¿no? Por la razón que sea. Usted nombre las razones que quiera, el resultado es el mismo, sin importar la razón, el resultado va a ser exactamente el mismo.
¿Qué otra razón tendríamos para poder estar motivados a evangelizar? Ya vimos la clase pasada, ¿no? La motivación es una mentira, pues que la motivación sea lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo, ¿no? Lo que necesitamos es obediencia. Porque, voy a poner la gráfica otra vez para que no se nos olvide. Ahí está. Porque si nosotros nos basamos en la motivación, a veces va a haber mucha, a veces no va a haber nada. Y a veces no vamos a tener ni la mínima intención, porque nuestra vida está basada en motivaciones de no hacer algo. Pero si nuestra vida está basada en la disciplina, que es la obediencia a la palabra de Dios, usted lo va a obedecer. Se sienta bien o no, tenga las ganas o no, porque ¿qué es lo primero? Satisfacer mis sentimientos, mis emociones. Y mis emociones dicen, hoy no, por ejemplo, hoy no voy a la iglesia, hoy no hago esto, hoy no hago lo otro. O es más importante satisfacer la obediencia a Dios. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿es más fácil o es más importante, es más importante satisfacer el yo, el hoy sí puedo, hoy no tengo ganas, quién sabe, hoy no me siento tan bien, o sí Señor, hoy que obedezco, mañana también, pasado también? Ahí está la diferencia. Si nuestra vida otra vez está basada en motivaciones, en emociones, en sentimientos, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a estar en círculos. Pero si somos obedientes, independientemente de cómo nos sentamos, cómo sean nuestros sentimientos, ahí vamos a ver un avance real. Entonces, ya pasamos esto, acá. ¿Qué otra razón tenemos? Hermano Ricardo. Sí, hermano, bueno, decirles a las personas, hermano, crean o no crean, pero decirles que hay un lugar precisamente ese. Es una advertencia, ¿no? Mostrarles ese terrible lugar. Hay que hablar, hermano, porque Cristo no se cayó. Él habló tanto del cielo como del infierno. Y si nos callamos por miedo, no, es que mira, no hay que asustar a las personas, hermano. A veces hay que hablar, a veces de lo terrible, para advertir. Hay letreros de advertencia, por ejemplo. Dice, cuidado, no pase porque aquí hay una zanja, o algo así. Si no hablamos de esa, que es la advertencia mayor del Señor, hay un lugar, hermano. Y es por la eternidad, no es cualquier cosa. Y ahora usted, irán estos al castigo eterno por 1.000.000 de años. Claro. Pero ya hay una fecha, ya hay un tiempo. Después de ese ya voy a descansar. Es cierto lo que dice nuestro hermano, lo único que hay que acordarnos es que la motivación de las personas para obedecer al Señor no es el miedo, es todo lo contrario, obedecer el amor que Él ya nos mostró. Sin embargo, tiene razón el hermano. Es algo que hay que advertir, porque como dice, ¿no? Si no le pones ahí que la alcantarilla, que no hay alcantarilla, los carros van y se meten, ¿no? Ahí se quedan con las llantas rotas. Gracias, hermano Ricardo. ¿Qué otra razón? Voy a poner esta sin texto. ¿Qué le parece esta, hermanos? Ser un siervo fiel. Si usted se acuerda usted de la parábola de las minas y de la parábola de los talentos, son casi la misma parábola, ¿no? Muy parecida. ¿Qué decían esas parábolas? Manita Ceci. La de los talentos, digo. Está perfecto, hermana, gracias. Es una parábola que habla de varias personas, no una, varias personas a las que Dios les da, bueno, en este ejemplo, el dueño, el amo, la persona que estaba ahí, un rey, les da a unas personas, les encarga algo, en este caso los talentos son monedas de oro, ¿no? Les da unas monedas de oro, a otros les da unas minas, que también son pues bienes monetarios de aquellos entonces, ¿no? Porque él se tenía que ir, él tenía que salir. Esta persona salió y le dejó encargados las cosas de valor a varias personas, no a una, a
varias personas. ¿Qué hicieron estas personas? Una persona o dos personas de ellas, como dice nuestra hermana, se pusieron a trabajar con lo que Dios les dio. Pero hubo una persona que no hizo nada, por la razón que sea. Ahí dice que porque le tuvo miedo. Yo cuando leo eso me parece un pretexto, simplemente para decir que no hizo nada. Y la razón para creer eso es lo que el Señor le responde a esa persona. Ahorita va a ver por qué. Mateo capítulo 25 y 21. Perdón, 25, versículo 21. ¿Quién lo puede leer? Mateo 25, 21. ¿Quién lo lee? Está acá al frente. Manos sobre. Señor les dijo, bien cierto, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, hermana. Esta es la respuesta que este Señor le da a la persona que, de acuerdo a esta parábola, puso a trabajar eso, o sea, no se quedó parado. Otra vez, por la razón que sea, no se quedó parado, puso a trabajar esto, en este caso, unas monedas de oro. Y cuando regresó el Señor le dijo, mira, aquí está lo que me diste y aquí está lo que produjo eso que tú me diste, que yo puse a trabajar. Es decir, le dio lo suyo más sus intereses, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Pues muy bien, has hecho bien, eres un siervo bueno y fiel. ¿A quién le gustaría que el Señor le dijera esto, hermanos, cuando llegue el momento de conocer al Señor? Levante la mano. ¿A quién le gustaría? A todos, ¿no? Claro, la respuesta es obvia. A todos nos gustaría. La pregunta aquí es, ¿estamos siendo siervos buenos y fieles? ¿Estamos poniendo a trabajar lo que Dios nos da? Así como este ejemplo, porque esto se lo dice al que hizo eso. Incluso le dice, en lo poco fuiste fiel, o sea, yo te di poco y tú fuiste fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la respuesta para el que hizo algo. Pero ¿qué creen? Esta parábola sirve para ver qué pasa con los que no hacen nada. Versículo 26. ¿Quién nos ayuda con el texto? Hermano Isidro, por ahí atrás, ¿nos puede ayudar? Versículo 26. Gracias. Esto se lo dice aquel que no hizo nada. Dice el versículo 25, tuve miedo y fui y escondí tu talento, es decir, tu moneda de plata, de oro, perdón, en la tierra. Y mira, aquí está lo que me diste. Tú me diste una moneda, ahí está tu moneda. Oye, ¿por qué no hiciste nada con ella? Porque tuve miedo. Es un pretexto nada más. No es que tuviera miedo. Y ahorita va a ver por qué. Miren la respuesta que ella dijo. ¿Y qué? Perezoso. Esto lo podríamos relacionar con el miedo de una persona. No, esa parábola a veces no la entendemos bien. Esa persona nunca tuvo miedo. Simplemente no quería trabajar. Por eso le dice perezoso. ¿Qué significa la palabra perezoso, hermanos? Flojo, ¿qué más? Flojera, ok, flojo, ¿qué más? Lento. Bueno, ahí puede haber gente lenta, pero que no se afloja, ¿no? De reacción, o sea que no hace nada, ¿no? Está en la inacción. También la palabra perezoso podría ser desobligado. ¿Qué le parece? Irresponsable. También, ¿no? Por eso le digo, este siervo no tuvo miedo, hermano. Lo que tenía era flojera, no quería trabajar, simplemente porque no quería. Porque ya vimos que esta persona era fiel, ¿no? Hicieron buenas cosas, ¿qué hizo? ¿Cómo recompensó a los que hicieron cosas?
de acuerdo a lo que hicieron, ¿no? Ah, muy bien, ha sido fiel, toma, entra en el gozo del Señor. Pero esta persona que no hizo nada, otra vez poniendo pretexto porque no era de que tuvo miedo, fíjese lo que dice, no solamente eres perezoso, flojo, irresponsable, sino además eres malo. ¿Cuáles son los sinónimos de malo? ¿Qué otra palabra pudiera poner ahí en ese espacio? Como malo. No tiene buenos sentimientos. Ok, no tiene buenos sentimientos. ¿Qué más? Malvado. ¿Qué más? Irresponsable, que no obedece, que va en contra de la voluntad de Dios. También puede ser mentiroso. Incluso mentiroso. Rebelde. Satanás es el padre de las mentiras, ¿no? Rebelde. Yo preguntaba hace rato, ¿quién quiere escuchar esto? Todos, ¿no? Yo les hago la pregunta, hermanos. ¿Quién quiere escuchar esto? El día del juicio. Pues nadie, por supuesto que nadie, ¿verdad? Porque ya sabemos a dónde vamos a ir, ¿no? Al llorar y al crujir de dientes, dice la Escritura. Entonces, a esa persona que no obedezca, que sea negligente, irresponsable, que vaya en contra de la voluntad de Dios, solamente porque no quiere, porque podemos poner otra vez miles de pretextos, hermano. El resultado es el mismo. Hermana Eva. Podría decirse malo también porque le echa la culpa al Señor. Dice que porque le tuvo miedo. Le echó la culpa al Señor, al propio Señor, ¿se imaginan? Nosotros, imagínense, no, es que no me diste herramientas. Oye, ¿cómo no te di herramientas? ¿No tuviste un curso o un taller de evangelismo? Ah, pero no fui. Ah, bueno, ya lo sé. Pero nos da muchas otras cosas, ¿no? Aquí está su palabra, el Espíritu Santo, que según la Escritura, todos obtenemos cuando nos bautizamos, que es el que nos capacita al final. Entonces, imagínense, hermano, ¿quién quiere ser un siervo fiel? Todos. ¿Quién quiere ser un siervo malo y perezoso? Nadie. Conclusión del punto número 5. Recuerde que todos los que estamos aquí, independientemente si usted está bautizado o no, todos vamos a ser juzgados. Todos. Nadie se va a salvar de ese juicio. No ocultemos los dones que Dios ya nos ha dado. No es que Dios le vaya a dar dones después, hermano. Usted ya los tiene. Todos los tenemos. Dice la Escritura que a todos nos ha dado de acuerdo a la medida que Él quiere. Pero a todos nos ha dado. Algunos unos, algunos otros, algunos más, algunos menos, pero nos ha dado a todos. Piense que puede ser útil ese don que Dios le ha dado para salvar almas. Si no hacemos nada, somos no solamente perezosos, sino espiritualmente somos malos. Eso de acuerdo a esa parábola, ¿no? Recuerde que el siervo inútil, si usted lee ahí el versículo 44, perdón, no, me fui, perdón. Versículo 40, perdón, sí, me moví acá. Versículo 30, ¿qué dice, hermano? Y el siervo inútil, échelo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Fíjese lo que dice. Recuerda que el siervo inútil, fue echado a las tinieblas. No nada más le dijo eres perezoso y malo. Fíjese lo que pasó después. Fue echado a las tinieblas, allí donde será el llanto y crujir de dientes. Le vuelvo a hacer la pregunta, hermano. ¿Quién quiere ser este siervo inútil y perezoso y malo, como dice esa palabra, esa sección de la Escritura? ¿Quién quiere ser eso? Yo no. Y yo estoy seguro que usted tampoco, hermano. El estudio no es para que tengamos miedo, como decía hace rato. La motivación del cristiano no tiene que ser el miedo. Todo lo contrario. La motivación del cristiano tiene que ser el amor. Si mi Señor me está dando dones, ¿qué debería hacer yo? Ponerlos a trabajar, aprovecharlos. El Señor, porque no todos lo tienen, escuchen, el Señor me dio el don de poder saber leer,
Yo conozco gente que no sabe leer. Conozco gente que no sabe hablar español, hablan en idiomas o lenguas, ¿cómo se llama? Dialectos, pues, ¿no? Y que si no tienen la Biblia en su idioma, pues no la pueden leer. Dios ya le dio el don de poder tener la capacidad de leer, y por eso, si usted ya puede leer, ya sabe la Escritura. Y no solo eso, le ha dado audición, le ha dado el hablar, tiene ojos para ver. Dígame si Dios no le ha dado lo necesario para salir a predicar, a quien sea. Claro que se lo ha dado. Acordémonos de eso, hermanos, cuando de repente nosotros digamos: yo no tengo ganas de evangelizar, no es mío, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a otros. Piensen en eso, hermano. La idea, hermanos, de estos estudios es que nos motivemos, para hacerlo, porque hay buenas razones. Vamos a dejar hasta aquí el estudio de esta mañana, porque pues ya se nos consumió el tiempo, pero quisiera ver si hay algún comentario o preguntas o alguna razón extra que se les ocurra por la que sí tenemos que salir a evangelizar. Hermana Sofía. Así es. Así es. Así es. Gracias, mi hermana. Es un ejemplo muy bueno porque la semana pasada ya salimos, ya iniciamos la precampaña y platicábamos cuando regresábamos, y salvo casos así contados con los dedos de una mano y nos sobraban dedos, no hubo personas que se pusieran groseras ni que no nos dijeran, no nos quisieran escuchar. Fue, gracias a Dios, no solamente muy bueno, sino diría muy motivante, ¿no?, a seguir haciéndolo. Hermana Rubí. Sí, yo creo que una razón muy importante es recordar que el tiempo es hoy. No sabemos realmente cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo, o sea, individualmente, y tampoco cuándo es el tiempo del Señor. Entonces, sí tenemos que tener eso presente, porque a veces postergamos esa responsabilidad que tenemos de salir a evangelizar, de hablarle incluso a la gente cercana, porque decimos: no, ahora no van a decir, o lo que sea, pero ya no sabemos si mañana lo vamos a tener, y si no queremos que el Señor nos diga justo así, siervo inútil, pues tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos. Y como decías, un comentario así rápido, nosotros conocimos a una hermana no me acuerdo si era de Ecuador ella o de Guatemala, no me acuerdo. La hermana estaba en silla de ruedas, de tener muchos años, y la hermana decía: pues yo tengo todas las herramientas, lo único que me faltan son piernas, porque ella estaba en silla de ruedas, y decía: no tengo piernas para salir a evangelizar, pero cuando viene el fisioterapeuta me evangelizo, cuando viene alguien me llama a todo el mundo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella nos decía: no pongamos pretextos, porque tenemos todo para hacerlo. Incluso si tenemos alguna situación limitante, tenemos otras cosas que también podemos hacer. Así es, tenemos todos los dones que quisieran otras personas, quizá. Gracias, hermana. Hermano Ricardo. Sí, hermano, uno de los motivos por los que a veces nos impide evangelizar, sí, el miedo es una
parte, pero creo que lo que está por encima del miedo, hermano, es la vergüenza. Segunda Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Incluso tenemos algunas, pues, texto de la Biblia que nos exhorta, ¿no? No te avergüences del Evangelio. Hermana Irma y después nuestra hermanita. Bueno, a diferencia de los cristianos que sí obedecen y que van a andar en el gozo del Señor, los otros que se les va a quitar todo, hasta lo poco que tienen, esa es la diferencia. De nosotros los que quieran obedecer. Los que nos estaban buscando el texto de Jeremías 4:44, cuando los israelitas no quisieron obedecer al Señor y claramente dijeron: no vamos a ir. Jeremías 6:16, que le dice: no obedeceremos. No obedeceremos, Sí. no vamos a ir. Diga lo que digas, vamos a ir, le quiero, entonces, a diferencia de eso, ¿no? Cuando entras en el gozo del Señor y cuando vamos a los creyentes nos van a quitar todo Así es. y vamos a ir al Señor. Mejor ser siervo fiel, ¿no? Gracias, hermana. Adelante, hermano. Pues yo digo que no debemos de tener miedo de ir de bautizar, porque yo recuerdo que cuando me bauticé, o cuando nos bautizamos, tenemos un fervor y salimos y siempre queremos decirles a toda la gente, a nuestros familiares y a toda la gente lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y todavía no conocemos tanto de la palabra cuando somos recién bautizados. Bueno, en mi caso, yo no conocía tanto de la palabra. Y si en cambio a quien me encontrara yo le hablaba y le decía, ¿no? Porque a mí me quedaba claro que dice la palabra que somos instrumentos de Dios, ¿no? Así. Nada más es cuestión de pedirle al Espíritu Santo que Él hable con nosotros, y así es, ¿no? El Espíritu habla por medio de nosotros y no hay necesidad de sabernos la Biblia de para poder anunciar las nuevas de salvación. Mire, este texto lo puede leer usted, Mateo 10:20. Porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio De ustedes. Nosotros no hablamos. Acuérdense de eso, hermano. Como dice nuestra hermana, gracias por su participación. Es el Espíritu Santo. Así que no tenemos que tener ni miedo, ni vergüenza, ni nada. y esperar a que nos sepamos la Biblia entera, porque Así es. Claro, no tenemos que ser eruditos, ¿no? Como los fariseos que sabían de al revés. Sabemos el Evangelio y eso es lo principal. Gracias, hermano. Pues que Dios los bendiga, mis hermanos. Próximo domingo, pues por acá nos vemos. Espero que hayan tomado notas, porque vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 que vimos hasta ahora. Que Dios les bendiga. gracias.